one likes. We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! I don't know if I can move things. Tengan ustedes muy buenos días, tengan ustedes muy buenas tardes o, por qué no, buenas noches. Hoy les traigo otra reseña u otro análisis, si es que cabe la palabra, de esta obra del maestro Stephen King. Es el libro que básicamente lo empezó todo. Estoy hablando de Carrie. Primero que nada hay que hacerle honor a la verdad. Como narrativa no es la mejor, sobre todo si lo comparamos con otras obras posteriores de Stephen King. La trama es muy buena, sí, pero también tengamos en cuenta que estamos hablando de un Stephen King muy joven y muy inexperto. Claro que en su infancia él escribía historias. Si mirás algún documental, alguna entrevista que se le haya hecho, es algo de lo que te podés enterar, pero sencillamente no podemos comparar obras como, por ejemplo, Duma-Key, 22/11/63, La Milla Verde, It, Revival o Corazones en la Atlántida. Sencillamente nos da la sensación al leer eso de que estaríamos frente a dos escritores completamente diferentes. Es una cuestión de experiencia. Sin embargo, Carrie es una buena historia, pero en parte también tenemos que agradecerle a su esposa, a la señora Tabitha. ¿Por qué? Porque cuando Stephen King estaba escribiendo este libro, que como dije es el que empezó todo y en cierta manera es ella, gracias a quien tenemos las obras de las que hoy podemos disfrutar de él. ¿Por qué? Porque el tipo se había desmotivado al escribir esto, no lo había terminado. El borrador lo desechó, lo tiró a la basura, su esposa lo encontró, lo leyó y lo convenció de que lo terminara. De hecho, también fue ella quien lo ayudó a entender cómo funciona el cuerpo de una mujer para darle un poco más de realismo a la historia. Así que, dejando establecido esto, vamos a contestar la primera pregunta. ¿De qué va Carrie? Bueno, como es muy frecuente, diría incluso cliché, en la enorme mayoría de los libros de Stephen King, si es que no en todos, la historia transcurre en Maine, en Estados Unidos. En este caso, puntualmente, en una ciudad llamada Chamberlain. Todo lo que sucede acá transcurre entre los años 1961 y 1988. Un periodo, un lapso de tiempo que también es muy frecuente en la enorme mayoría de los libros de Stephen King. Y yo sinceramente pienso que es porque él tiene una especie de obsesión con la época anterior, cercanamente posterior e incluso durante a la famosa Guerra de Vietnam. Son pocos los libros en donde no se hace mención a esto. Y se nos empieza a contar sobre una caída de piedras en la casa de Carrie cuando ella apenas contaba con 3 añitos. Esta historia, Carrie, nos habla de una chica que gracias a la locura, gracias a la enfermedad mental que tiene su madre debido al fanatismo religioso, porque también es una crítica a la propia religión, nunca pudo desarrollarse. Una chica que constantemente sufría acoso escolar. Pero acoso en dosis verdaderamente peligrosas. A veces llegaban a hacerle cosas que rozaban lo criminal. No eran simples bromas de colegio. Carrie jamás pudo quemar etapas en su vida. No sabía lo que era tener amigos. No sabía lo que era salir con un chico, enamorarse por primera vez. Después más adelante lo sabría, pero no pudo quemar etapas. Nunca pudo ser sencillamente una más de tantos alumnos debido a la locura que padecía en su casa y el acoso que padecía cuando iba al colegio. La historia de Carrie de entrada es trágica. Su madre, Margaret White, que como ya dije es una ferviente religiosa, una loca básicamente, todo el tiempo le cargó la cabeza a Carrie con que ella era fruto del pecado. Para ella todo era del pecado, todo era el demonio. Incluso Carrie se siente mal al notar el desarrollo, al notar el crecimiento que van teniendo sus senos, algo completamente natural, porque su propia madre se refería a ellos como que eran bultos del diablo o una cosa así. Imagínense lo que le puede hacer a la salud mental de una pobre piba en crecimiento todo lo que tenía que soportar en casa gracias a esta persona. Esta
es la razón por la cual en una de las primeras escenas del libro y también de la película del año 1976, si mal no recuerdo, Carrie se asusta tanto al estar en la ducha después de una clase de gimnasia y notar que tiene su primer periodo menstrual. Algo que para una mujer tendría que ser completamente natural, pero ya sabemos que su madre jamás le habló de este tipo de temas. Nunca la instruyó sobre los cambios hormonales, sobre el crecimiento de este tipo de cosas. Todo lo que Carrie escuchaba eran los constantes delirios de su madre que le hacían sentirse maldita incluso antes de haber nacido. A medida que Carrie va creciendo, todo es una desgracia detrás de otra. Pobre piba. Lo único, y perdón por el spoiler, pero es que estamos hablando del libro, no tanto de la película, es cuando ella va con muchísima ilusión al baile de graduación. Es una tradición que tienen ellos siempre en Estados Unidos. Incluso la pobre chica se confecciona un vestido para asistir con una sonrisa a esta ceremonia. Algo así como una versión de la Cenicienta, pero que la pobre fue criada en el infierno. Parece muy tierno, pero tengan en cuenta que estamos hablando de un libro de Stephen King. Él no tiene absolutamente todo terror en sus libros. No todos sus libros son de terror. Hay muchísimos que ni se le acercan a ese tema. Pero si estamos hablando del primer libro publicado de él, ya sabemos que todo va a salir mal. Y básicamente la historia de Carrie es esa, una pobre chica maltratada psicológicamente por su madre a puntos absurdos, a puntos ya estrepitosos, que sufre constante acoso escolar que rozan lo criminal y que lo único bueno que le pudo haber pasado en su vida es ir al baile de graduación. Pero en este baile de graduación las cosas salen muy mal. Y ahí es donde descubrimos que Carrie tiene poderes psíquicos. Le hacen una broma horrible, dudo realmente que no lo sepas, porque a pesar de no haber leído el libro, probablemente, todos hemos visto la película. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, hablemos de personajes entonces. Por mencionar simplemente algunos, tenemos que mencionar obviamente a Carrie White, que es la protagonista, en realidad se llama Carrieta, pero la vamos a conocer como Carrie, como la canción de Europe. Margaret White, que es la madre de Carrie, obviamente. Ralph White, que es el papá de Carrie, apenas mencionado en la obra, porque no olvidemos que es muy cortita. Rita, la profesora de la escuela Ewen. Tommy Ross, quien es el compañero de estudios de Carrie, es la persona que la invita a este baile, es el chico del cual ella inocentemente está enamorada. Y digo inocentemente porque nunca, recordemos que nunca se pudo desarrollar. No puede ver a este chico con otros ojos que no sean ilusión, no hay una intención sexual ahí. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class. Tenemos a Susan Snell, que es la novia de Tommy. Tenemos a Christine Hargersen, que es la que planeó la humillación que le hacen a Carrie al final. Tenemos al director de la escuela, que si mal no recuerdo se llamaba Hank Grael. Y también está el subdirector Morton. Después también hay un montón de personajes, como por ejemplo Tina Blake, Donna Thibodeau y sobre todo el apellido Thibodeau, porque tenemos a Donna Thibodeau y tenemos a Fern Thibodeau. Bueno, Thibodeau es un apellido no recurrente, pero sí que va a tener un papel fundamental en libros como por ejemplo La Cúpula, obviamente de Stephen King. Ya sabemos que todos los libros de él están conectados. La piedra angular sería la saga de la Torre Oscura, pero aunque esta saga no existiera, todos los libros de él están conectados. En, por ejemplo, los Tommyknockers hay muchas referencias a El Resplandor. En 22 del 11 del 63 hay muchas referencias a It. Y así sucesivamente. Tenemos a Jackie Talbot también, que es otro personaje. En fin, hay muchos. A mí lo que sí me parece muy llamativo es que a pesar de lo joven e inexperto que era Stephen King al momento de escribir esto, y a pesar de que es obvio que si lo hubiese escrito hoy habría salido mucho mejor, hay que decirlo, es la capacidad que tiene para manejar diferentes voces. ¿A qué me refiero con voces? Él escribió notas periodísticas para la trama, recopiló
testimonios de testigos, valga la redundancia, presenciales. Escribió cartas, incluso las inscripciones del colegio. Esto es algo que también lo hizo en uno de sus libros más famosos, como por ejemplo El misterio de Salem's Lot. Algunos lo tienen como una gran historia de vampiros. Para mí, sinceramente, es una historia más. Quiso emular el mito de Drácula, pero hay algunos huecos ahí. Podría también hablarte del anexo final, porque todos, o al menos la mayoría, conocemos cómo termina Carrie, sea por el libro o sea por la película. Based on the chilling bestseller. La película del año 1963 la de Sissy Spacey, porque después hubieron 2 remakes, pero sinceramente no me parecen dignas ni siquiera de que se las mencione, porque son muy decadentes. Pero me abstengo de comentar este anexo, me abstengo de comentar el verdadero final de Carrie. O sea, la escena del baile de graduación ocurre tanto en la película, obviamente, como en el libro, pero hay una pieza de información más además de esto. Quisiera comentártela, seguramente haga un video aparte hablando únicamente de eso, pero al no aparecer en la película, me gustaría que tengas el interés de ir a buscar el libro y leerlo. Hay una información más aparte del baile de graduación en el cual todo terminó en masacre. ¿Querés enterarte de cuál es? Léelo. Y hasta acá el video de hoy. Voy a pedirte que me sigas en mis redes sociales y que te suscribas al canal de YouTube. Eso me serviría mucho. Mi nombre es Lucas Farquete, te deseo que tengas buenas noches y nos estaremos viendo en el próximo video. Carrie, de Stephen King.